Buenas tardes. Vamos a comenzar ya con la segunda charla de este pequeño ciclo dedicado a la ciudad moderna en 5 obras de las colecciones del museo. Si el otro día, a propósito de la Rue Saint-Honoré de Pissarro, nos referimos pues a una variedad grande de paisajes urbanos de Pissarro pintados a lo largo de toda una década, desde 1893 a 1903, incluyendo también incluso algunos paisajes del Havre, de otras ciudades, con referencia a paisajes de otras ciudades. En el caso de hoy, de la obra maestra de André Derain, El puente de Waterloo, nuestro contexto es mucho más específico, está mucho más enfocado. Vamos a hablar de una serie de pinturas, de una serie de cuadros pintados por Derain en Londres, que es naturalmente la ciudad de referencia, durante solo unas pocas semanas a lo largo de los años 1906-1907. 1905 había sido el año crucial, probablemente el año más importante en la vida de André Derain. Durante el verano, Derain había pasado unas semanas en Collioure, en el sur de Francia, trabajando codo con sus amigos Matisse y Vlaminck y creando unos paisajes que constituyen el núcleo de lo que hoy conocemos como el movimiento Fauve. Se sabe que el nombre de Fauves, de fauvismo, lo recibió el movimiento que en ese momento estaba en un estado embrionario en el Salón de Otoño de aquel mismo año, cuando al contemplar en una sala una escultura muy clásica de Albert Marc, rodeada por las pinturas muy intensamente coloristas de Matisse, Vlaminck y Derain, el crítico Louis Bossel dejó escrita aquella exclamación: «Tiens, c'est Donatello au milieu des fauves», es Donatello en medio de las fieras. Y así, como fauve, como fieras, se les quedó el nombre. Después de ese salón de otoño, Derain, que era un artista joven, asistió a su propio despegue, a un despegue rapidísimo en la notoriedad pública, en la aclamación o la oposición de la crítica de arte y también en el campo comercial, en el campo del mercado del arte. Ambroise Vollard, el gran galerista, el gran marchante de arte que había descubierto al Cézanne tardío, o que había adquirido las mejores obras maestras enviadas por Gauguin desde el fondo de los mares del sur, Ambroise Vollard, aquel mismo Ambroise Vollard, le compró en noviembre de 1905 toda su producción al joven André Derain. Una plataforma de lanzamiento verdaderamente inigualable para un pintor todavía novel, todavía estrenándose en su vida pública. Y no solo eso, sino que Vollard le encargó a Derain que viajara a Londres para hacer una serie de pinturas de Londres, de la cual se haría cargo después el propio Vollard, que luego se expondría en las salas de Vollard y que Vollard se encargaría de vender. Hasta hace poco pensábamos, hasta hace pocos años, se pensaba que ese viaje, el primer viaje a Londres, había tenido lugar en el mismo otoño del año 1905. Había algunos incluso que lo adelantaban hasta el primer viaje a Londres, hasta la primavera de 1905, con lo cual todo se trastocaba, no se entendía cómo podían haberse anticipado estas pinturas a la gran eclosión fauve del verano en Collioure, etc. Había testimonios, por ejemplo, el testimonio de Dorival, que conoció personalmente a Derain y que extrañamente insistían en sostener que el primer viaje de Derain había tenido lugar en 1905. Hoy sabemos con certeza, desde la exposición del año 2006, que tuvo lugar en el Instituto Cocteau de Londres,
dedicada a esta serie de pinturas londinenses de 1906 de André Derain, hoy sabemos con certeza que el primer viaje de Derain a Londres, por encargo de Vollard, se produce a comienzos de marzo de 1906. Y se van a dar 3 viajes, los dos primeros contiguos en el tiempo y el tercero más separado. El primer viaje será como la primera mitad de marzo de 1906. A finales de marzo de 1906 regresará de París a Londres Derain para una segunda estancia también de un par de semanas, y entre enero y febrero del año siguiente, de 1907, se producirá la tercera visita, la tercera y última visita relacionada con esta serie. En total, a lo largo de esas 3 visitas a Londres, se traerá Derain una producción, hoy lo sabemos, antes se pensaban que eran menos obras, hoy sabemos que se trajo una treintena de pinturas, 30 pinturas, de las cuales se conservan 29 y de las cuales vamos a ver aquí 27, porque hay 2 que verdaderamente no merecen la pena en absoluto y tampoco encajan con el estilo Fauve del resto de la producción. Pero he hecho el esfuerzo de traerles imágenes de prácticamente toda la serie, y mi principal cometido en esta charla es organizar esa serie, ver qué grupos forman las pinturas y qué es lo que se propone en conjunto esa serie de vistas de Londres, qué significa para Derain, y también, en un segundo término, a qué pintores debe su inspiración el propio Derain y cómo, diríamos, manipula su inspiración, cómo elabora lo que toma de otros pintores más o menos inmediatos, de pintores más próximos a él o más remotos, para elaborar una poética personal que constituye verdaderamente la cima de su producción, porque Derain, saben ustedes que es un caso lamentable en la historia del arte moderno, en la historia del arte del siglo XX, porque es el caso de uno de esos artistas que alcanzan la cumbre de su carrera muy temprano y que luego, por razones muy complejas, entran en un declive más o menos discutido, más o menos discutible, porque hay quien salva unas partes de la producción posterior de Derain, pero en general más discutido, más discutible, hasta el final de sus días. Derain, después de haber estado entre la flor y nata de la vanguardia de la pintura parisiense en la primera década del siglo, entraría en una evolución o en una regresión realista clasicista que le enajenó las simpatías de la vanguardia. Él mismo sucumbió a la retórica antimoderna, en parte supongo que por celos de Picasso y de otros compañeros suyos que quizá habían tenido más éxito, y se fue convirtiendo en un personaje marginal. Y para colmo, en los días de la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, accedió a un viaje a Alemania organizado por el Reich, por la oficina de propaganda del Reich, con otros artistas, ¿no? Entre ellos con su viejo compañero Vlaminck, que naturalmente le cubriría de descrédito y de oprobio, porque él aparecería ya en lo sucesivo, en los últimos años de su vida, como un colaboracionista, como alguien que se había rendido a la adulación del invasor, del ocupante. Y Derain, que ya durante la mitad de su vida se había encontrado marginado desde un punto de vista artístico, ahora añadió a esa marginación artística el ostracismo político y se convirtió en un auténtico maldito, en un auténtico apestado en los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1954. Pero vamos a hablar de tiempos mejores, vamos a hablar de los mejores años de Derain, que son precisamente estos que están entre la experiencia Fauve de Collioure y su prolongación inmediata, que son las pinturas de Londres. ¿Para qué le envía a Londres
volar a Derain. ¿Con qué objeto? Se dice a veces que, con cierta razón, pero hay que matizar, se dice a veces que Vollard piensa en la exposición que Claude Monet ha hecho de sus paisajes londinenses, de sus vistas londinenses, en la Galería de Durand-Ruel en 1904, o sea, un año o año y medio antes. Y eso es verdad. Lo que no es tan verdad, y se dice también a veces, es que Vollard pretendía que Derain rivalizara con Monet presentando una visión distinta de Londres. Bueno, ¿por qué es absurdo suponer esto? Porque, para que se hagan una idea, el precio total por el que se vendió la entera producción de Derain pintada en Londres en aquellos años no alcanzó ni siquiera el precio de un solo cuadro, de una sola de las vistas londinenses de Monet vendidas en Durand-Ruel el año o 2 años antes. No había término de comparación posible entre el joven Derain, todavía un pintor abriéndose camino entre la espesura del escándalo provocado en torno al Salón de Otoño de 1905, y una figura tan asentada, tan consagrada como la de Monet, que llevaba triunfando no solo en el mundo de la vanguardia, no solo entre los círculos de la vanguardia, era un pintor respetado desde 1860, sino que llevaba varias décadas conociendo el éxito comercial, por lo menos desde el comienzo de los años 80, y no solo en Francia, sino también en los Estados Unidos o en el resto de Europa. O sea que es absurda la idea de que Vollard enviara a Derain a Londres para que Derain rivalizara con Monet. Lo que sin duda a Vollard, que tenía un sentido comercial tan extraordinario como su ojo artístico, lo que sin duda Vollard debió de pensar es que podía aprovecharse del ruido que Monet había hecho en Durand-Ruel, de la notoriedad que Monet había alcanzado con sus vistas londinenses, y presentar a Derain como una especie de segundo Monet, como acogiéndose, explotando, lanzando a su joven protegido al amparo de esa celebridad, de esa notoriedad que Monet ya había alcanzado. O sea que se trataba, más que de rivalizar con Monet, de ampararse de un poco, diríamos, de un modo un poco parasitario en la reputación del propio Monet, para decir, pues he aquí otra serie de Londres, otro Londres. Si está de moda, porque lo ha puesto Monet de moda, Londres, aquí les traigo a ustedes, al público, otra versión, una versión distinta, una versión pues quizá más moderna, una versión puesta más al día. Pero ya digo, más aprovechándose, explotando la reputación de Monet que rivalizando abiertamente con él, cosa que no era pensable. La relación entre las obras de Derain y las de Monet es absolutamente insoslayable. Hay decorados de Londres, incluso puntos de vista concretos que se repiten desde las series de Monet de 1900, de 1903, 1904, que se repiten tal cual en la serie de Derain. Por ejemplo, el puente de Waterloo, que lo tenemos aquí en una versión de 1900 de Monet. El Palacio de Westminster, con las Houses of Parliament, con la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. El Big Ben, el puente de Hungerford en Charing Cross. En general, el río, los puentes y la vida del río, el tráfico de las barcazas con las siluetas de algunos edificios en las orillas, es el tema de Derain como lo había sido el tema de Monet. Las diferencias entre uno y otro son naturalmente muy numerosas, muy importantes también. Para empezar, las series de Monet
son mucho más coherentes que la de Derain en todos los sentidos. Temáticamente, porque Monet se atiene fundamentalmente a no más de 4 o 5 temas y persevera en ellos una y otra vez, porque sus puntos de vista son también más constantes y porque estilísticamente las series de Monet son muy coherentes. Lo que tenemos es una variación de la atmósfera, de la luz, de la gama cromática, pero sustancialmente la técnica, el estilo de Monet no se modifican a lo largo de estas series de los primeros 5 años del siglo. Es siempre el mismo Monet, perfectamente reconocible. Por el contrario, la serie de Derain es una jungla, un laberinto, donde cada cuadro utiliza a veces técnicas nuevas, donde se producen saltos de una vista a otra, de los aspectos más monumentales y más clásicos de Londres a los más modernos y los más industriales, de lo más paisajístico a lo más anecdótico, donde Derain parece incapaz o quizá simplemente horrorizado por la monotonía, pero parece incapaz de persistir mucho tiempo en una misma línea. Cuando de todas formas salvamos, estudiando la serie de Derain, dándole vueltas arriba y abajo, terminamos descubriendo que hay más elementos de continuidad de los que sospechábamos. Pero la sensación primera con que nos aparece la serie de Derain es la de una variedad, la de una diversidad casi incomprensible, como vamos a ver enseguida. Ahora, así, a primera vista, la diferencia entre la manera de representar Londres en Monet y en Derain, pues bueno, es muy obvia, es muy evidente. El Londres de Monet es un Londres un poco féerique, como dicen los franceses, un poco de cuento de hadas, es un Londres idealizado, fantástico en cierto sentido, pero no absurdo en la medida en que las brumas, la visión borrosa, la indefinición, es algo que nos parece connatural al Londres del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el Londres de las brumas, del smog, de ese smog que es a la vez, como saben, un producto del clima y de la polución industrial, la contaminación industrial, ¿no? Nos parece que las nieblas de Monet son una manera adecuada de ver Londres, mientras que el color intenso, pero extremadamente enfocado, nada borroso, ese color que parecía adecuado a los paisajes de Collioure, del sur de Francia, a los paisajes soleados del Mediterráneo, pues nos choca como inapropiado, como casi indecoroso para representar la dignidad brumosa de Londres, de esta ciudad húmeda y nórdica. Es como si Derain hubiera tratado, por afán de paradoja, de llevar un modo de pintar que, como digo, ha nacido en los paisajes soleados del Mediterráneo, paisajes como el del lujo, calma y voluptuosidad de Matisse, de 1904-1905, llevar esos colores intensos de un paisaje arcádico, bucólico, mediterráneo, llevarlo del sur al norte, llevar los colores del trópico con los que soñaba Van Gogh y que Gauguin vería realizados en Tahití, llevarlos paradójicamente a Londres, que es el sitio, que sería el sitio más inapropiado para esa clase de gama cromática, esa gama cromática extremadamente cálida. La factura de la técnica pictórica de Derain está muy condicionada por este modelo. Cuando se habla del fauvismo,
como si fuera un movimiento pictórico coherente, se ignora que el fauvismo fue, en cuanto a estilo pictórico, muy inestable. El fauvismo fue realmente un momento de transición entre el divisionismo tardío y la aplicación del color de otra manera, en forma plana, en extensas áreas de color. Tanto Matisse como Derain habían sido amigos íntimos de Paul Signac, el que era a su vez amigo de Seurat y formaba parte del grupo neoimpresionista o divisionista. Y Signac, como saben ustedes, era, a principios de siglo, todavía cultivaba, sin penitencia, sin remisión, esta pintura como un mosaico, esta pintura teselada, esta pintura, como se llama popularmente, puntillista, a base de pequeños trozos, pequeños trocitos, pequeñas pinceladas de colores puros. En la teoría original lanzada por Seurat y Signac, esa división del tono tenía un propósito casi científico, el proporcionar una visión más precisa de la composición de la luz, el plasmar de una manera más científica, con arreglo a la óptica moderna, los avatares de la luz. Pero en Matisse y en Derain, el teselado, este puntillismo de colores puros, se convierte en otra cosa, en un modo pictórico francamente irreal, francamente fantástico, en un modo de pintar fantasías, de pintar maravillosos paisajes irisados que no tienen ninguna pretensión de describir la realidad tal como es, ¿no? Este uso, diríamos, expresionista de la pincelada dividida, de la pincelada neoimpresionista de Signac, está en el origen del movimiento Fauve entre 1904 y 1906. Y todavía, sí, cuando acudimos al puente de Waterloo de Derain, vemos cuánto queda ahí de la pincelada dividida de Seurat y Signac. Ahí el cuadro está constituido, quizá excepto una parte del paisaje de la ciudad en el centro del puente o de la visión de Whitehall Court, de la que hablaremos luego, allí al fondo a la derecha, casi todo el cuadro está constituido como un mosaico de toques de color puro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental con respecto al propósito con el que los primeros neoimpresionistas, Seurat y Signac, dividían el tono? Pues muy fácil. Los primitivos neoimpresionistas, Seurat y Signac, querían hacer del cuadro algo completamente estático, una visión completamente neutra de la realidad. Y las teselas debían ser lo más inertes que fuera posible, debían estar quietas, producir solamente, si acaso, un estremecimiento, una vibración óptica. Pero lo que hace Derain es algo que ya Van Gogh había intentado antes, que es animar las teselas, las pinceladas divididas de los neoimpresionistas, infundirles un movimiento, un dinamismo. Y de ese modo las teselas adquieren dirección, se convierten como en parte de flujos. De ese modo, por ejemplo, los toques de verde y de azul, de diversos azules, con que se representa el agua, el Támesis, bueno, pues tienen una quietud horizontal, porque el agua reposa, porque el agua descansa. Pero los toques de color de los rayos solares caen como chorros, como una cascada, como una lluvia de oro. Se animan con el movimiento de esa irradiación de energía. Esto es algo que ya Van Gogh había intentado. Veremos luego cuánto debe Derain a Van Gogh, que es muchísimo. Derain no hace sino volver sobre la experiencia de Van Gogh, reflexionar sobre ella y, en cierto sentido, tratar de ir más allá y de sistematizarla. Pero lo que Van Gogh ya ha hecho y Derain vuelve a intentar es fundamentalmente eso, animar
proporcionar expresividad a las quietas, a las inertes pinceladas de Segat y Signac, de los neoimpresionistas. La exposición del Instituto Courtauld del año 2006, en la exposición del Instituto Courtauld, bueno, se logró presentar al público reunidas 12 de las 29 pinturas de la serie londinense que se conservan de Derain, ¿no? Solo se consiguió reunir 12 porque ya saben ustedes que, bueno, una cosa es reconstruir lo que fue la producción de un pintor y otra convencer a los coleccionistas, en muchos casos coleccionistas privados, para que efectivamente dejen ir sus obras a una exposición. Nosotros tenemos mucho la experiencia de eso, de lo que va de la reconstrucción sobre el papel a la reconstrucción en vivo en una exposición, lo que cuesta. Pero un trabajo muy interesante, un resultado muy interesante de la exposición del Instituto Courtauld del año 2006 fue que establecieron el catálogo, el inventario razonado de los 29 cuadros de la serie de Derain pintada en Londres. Y además de eso, estudiaron 2 libros de apuntes, 2 cuadernos de apuntes, descubiertos recientemente, entonces, que correspondían al trabajo pictórico de Derain en Londres. Esos cuadernos de apuntes tuvieron una importancia cardinal porque permitieron, primero, asignar a Londres pinturas que estaban, de las que se suponía que eran, por ejemplo, paisajes de París o de otros escenarios de Francia. Es decir, los apuntes, los cuadernos de apuntes permitieron reconstruir en su integridad la serie de vistas londinenses. Permitieron también ponerla en orden o entender mejor su ordenación, de acuerdo con el orden de los apuntes. Y en tercer lugar, y fue un tema muy importante de la exposición del Instituto Courtauld de 2006, permitieron arrojar dudas sobre dónde había pintado los cuadros Derain. Lo primero que nos llama la atención cuando sabemos que en realidad Derain en el año 2006 no estuvo mucho más de un mes dividido en 2 estancias en Londres, es la brevedad de la estancia para haber pintado 30 pinturas, que no son de tamaño pequeño, son de tamaño medio o grande. Los organizadores, los comisarios de la exposición del Courtauld han concluido que buena parte de la serie londinense de Derain fue pintada en el estudio de París post facto, después de haber regresado de Londres. ¿Y qué aducen para ello? Pues aducen el hecho de que los cuadros siguen muy literalmente los apuntes del cuaderno de apuntes, de los cuadernos de apuntes, y en esos cuadernos, además, en muchas ocasiones hay indicaciones de color. Aquí azul, allí amarillo, aquí rojo. Y los cuadros siguen también fielmente esas indicaciones de color. Claro, para que se hagan una idea, cuando, por ejemplo, estudiamos las series de Monet de Londres, no encontramos nada comparable a esos cuadernos de apuntes de Derain. Monet no lleva un inventario como preliminar, previo, de lo que va a pintar. Y si hace algún esbozo, pues muchas veces luego lo modifica en la práctica tremendamente. O sea que la pintura de Monet es, aunque naturalmente esté pensada de antemano en muchos sentidos, como no iba a estarlo, pero es un resultado del proceso mismo. Tenemos, sin embargo, la sensación de que la pintura de las series londinenses de Derain está muy pensada, muy calculada de antemano. Ítem más, cuando vuelve de Londres, ya en su segundo viaje, Derain le cuenta a volar todos los cuadros de la serie. O sea, da la impresión de que no ha pintado todos los cuadros, pero los tiene catalogados ya, inventariados, ya sabe lo que va a pintar. Ese no es el comportamiento de alguien que pinta del natural, porque cuando se pinta del natural
siempre suceden cosas y se cambian cosas y se termina haciendo a veces algo ligeramente distinto o sustancialmente distinto de lo que se había calculado. O sea que da la impresión de que buena parte de estos cuadros o bien fueron terminados en París o incluso fueron completamente pintados en París. Esto para desmitificar también la espontaneidad expresionista atribuida a Derain. Tendemos a imaginarnos a Derain como una especie de Van Gogh que se sube a un puente sobre el Támesis desmelenado y en 1 o 2 o 3 horas pinta un cuadro. Ese era Van Gogh, pero no parece que fuera André Derain. André Derain tiene un comportamiento más pausado, más sosegado, su obra es mucho más calculada. Bueno, los apuntes, estos apuntes que preceden a los cuadros y que nos permiten interpretarlos, nos dan además una pista sobre el recorrido topográfico de Derain, que es mucho más interesante y más coherente de lo que se podía suponer. Cuando uno ve así, a primera vista, recorre las vistas de Derain sin un conocimiento de esos apuntes y sin un conocimiento, sin una reflexión sobre la geografía londinense, uno puede pensar que son vistas de cualquier sitio. Ahora bien, siguiendo esos apuntes nos damos cuenta de cómo Derain exploró sistemáticamente el río de oeste a este, de Westminster en adelante, lanzando ojeadas sobre, unas veces sobre la orilla norte, otras veces la orilla sur del Támesis, explorando el lado industrial y explorando el lado noble y residencial de Londres simultáneamente, con el propósito como de hacer una serie completa, sistemática, cerrada, como digo, de una peregrinación a Londres, como un verdadero periplo completo por las vistas fundamentales de la ciudad, como si fuera un turista que toma las fotografías de los lugares más emblemáticos, como se dice, de los iconos, de los lugares más señalados de Londres. Incluso cuando en los cuadros no es reconocible el lugar, sabemos por los apuntes que Derain está instalado en un lugar especial, en un lugar determinado de la orilla del Támesis. Por ejemplo, para Waterloo Bridge, ahora iremos más deprisa con el conjunto de la serie, pero a propósito de este cuadro nos interesa detenernos un poco más. Saben los que conocen Londres y han estudiado los apuntes, que él se situó en Victory Embankment, que es un sitio del que ahora veremos vistas y sobre el que nos detendremos, probablemente en Temple Palace, y desde aquí plasma una sección del skyline londinense en el preciso momento en que, bueno, con el puente de Waterloo delante, y justo delante de una curva del río. El río gira detrás del puente de Waterloo. En esa vista amplia del skyline de Londres se recorren los edificios industriales de lo que se llama Baltic Wharf, ahí a la extrema izquierda, incluyendo la Shot Tower y algunas chimeneas de un sitio llamado Waterloo Flour Mills, o sea, los molinos de Waterloo. Después viene, que aquí está en verde, el Palacio de Westminster y el Big Ben. Se ve la torre del Palacio de Westminster y el Big Ben inmediatamente detrás. Luego, otra vez en azul, la Victoria Tower. En el centro, también está aquí, justo sobre el puente, ese obelisco egipcio que se llama Cleopatra's Needle. Y más a la derecha, esto se ve en el cuadro, pero no en el apunte, esa silueta como de montaña, el racimo de torres de Whitehall Court, que es como una especie de montaña mágica, montaña fantástica que veremos reaparecer. Cuando
Derain dibuja en los apuntes y pinta esto, tiene conciencia perfecta de qué sitios está dibujando y pintando, pero no le interesa establecer una jerarquía simbólica mediante su distribución en el espacio. Por ejemplo, no le interesa oponer lo antiguo a lo moderno, lo noble a lo bajo, lo gubernamental, los palacios, el Palacio de Westminster, a lo industrial. No, lo que se propone, por el contrario, es mezclarlo todo. El efecto es un efecto de nivelación, es un efecto de supresión de las distancias espaciales, es un efecto en el que todo se colapsa y en el que lo antiguo y lo moderno, como digo, lo burgués y lo proletario, lo noble y lo industrial, quedan como en la misma línea, en el mismo plano, convertidos en una silueta que es una franja entre el cielo y el agua. O sea que al final la ciudad en esta imagen se ve reducida, es como la loncha de un sándwich en una especie de sándwich o de bocadillo cósmico, donde es el cielo lo que más pesa y el agua la que le responde con su reflejo, esa especie de esquema hiperbólico, ¿no? El peso de la bóveda del cielo y el peso abombado del agua debajo. La ciudad es una cinta mágica, una cinta irreal, un horizonte fabuloso como el de una ciudad soñada, donde todas esas distinciones racionales que hemos aprendido, lo antiguo y lo moderno, lo burgués y lo proletario, lo noble, lo tradicional y lo industrial, se colapsan, quedan niveladas en una sola esencia. Ese es el Londres de Derain. Pero vamos a ir repasándolo por zonas y por grupos y viendo cuáles son los capítulos de los que está hecha la serie de Derain. La primera de ellas, en orden cronológico y también un poco porque tenía que ser así, porque es el tema más importante, el decorado más importante, es Westminster, el Palacio de Westminster. Este naturalmente es un Monet que constituye un espléndido precedente. Es una pintura del Parlamento, Reflejos en el Támesis, de 1899-1901, del Musée Marmottan. Es un espléndido precedente para esta pintura de Westminster de 1906. Es de las primeras pinturas de la serie de Derain y, como verán, igual que en la nuestra, predomina la factura divisionista, la factura puntillista, que luego irá desapareciendo. Fíjense en el efecto del silueteado verde-azul de los edificios contra el cielo, el efecto del drama del cielo también, con el sol en Monet aparece entre las nubes, aquí aparece radiante sobre... los efectos están emparentados en cierto sentido, lo que pasa es que lo que Monet consigue con las brumas y la indefinición atmosférica, Derain lo busca mediante la exaltación cromática, mediante lo que se ha llamado a veces una suerte de psicodelia avant la lettre, ¿no? Se ha dicho que Derain lo que nos ofrece a veces es una especie de Monet psicodélico, ¿no? Y donde los colores de las cosas, los tonos locales de las cosas son alterados gratuita, arbitrariamente, hasta el extremo. De nuevo Monet, con una visión fantasmagórica, casi lunar, del Palacio de Westminster, contra una luz que puede ser una luz del amanecer o una luz de la luna llena, y el Big Ben, el palacio desde otro punto de vista, y el Big Ben, que saben que es la torre del reloj de Westminster, en la versión de Derain de 1906 también. En ambas pinturas, Monet y Derain tienen algo en común también en estas pinturas. En ambos, el sol o el astro del cielo juega un papel muy importante, es el gran protagonista junto con la silueta del edificio. Es el astro, la luz del astro, la que anima la silueta del edificio y la hace vivir, pero en realidad no sabemos si es de noche o es de día.
esta desorientación sobre lo diurno y lo nocturno es compartida por Monet y por Derain de distinta manera. En Monet la luz es tan vaga y tan pálida que podría ser una luz de luna, y en Derain los colores están, esos azules y verdes son tan inadecuados para un día luminoso donde resplandece el sol, que nos aparecen como una especie de noche extraña, de noche auroral, de noche, por ejemplo, con auroras boreales o algo así, ¿no? Es una noche pues antinatural, extraña, pero como día tampoco lo entendemos con facilidad. Después volveremos sobre el papel del sol en estas pinturas, ese sol extraño con un núcleo amarillo, pero luego rodeado por una luz notablemente fría. Y de nuevo Monet, también con un crepúsculo sobre Westminster. Este ya es probablemente el sol, pero es un sol también tan debilitado por la bruma que tiene una intensidad como lunar o de sol de medianoche, quizá de sol de medianoche nórdico, ¿no? Hay toda una subserie de las vistas londinenses de Derain dedicadas a Westminster. Westminster es el primer escenario y uno de los cardinales, por razones obvias, uno de los escenarios que el visitante a Londres reconoce mejor y ama más, ¿no? De nuevo aquí también se ha sugerido sobre esta pintura del Palacio de Westminster que podría tratarse de una escena nocturna. En realidad, en el apunte sobre el que se basa la pintura, los edificios están delineados con una precisión tal que es difícil creer que la escena fuera dibujada de noche, ¿no? Es muy improbable. En el sketch se aclara también lo que transporta cada una de las gabarras de las barcazas que van por el río. La de la izquierda, en rojo, transporta ladrillos, y la otra, la del centro, carbón, ¿no? O sea, hay indicaciones cromáticas, como decía antes, muy precisas en los apuntes en lo que se basa los paisajes de Derain. Ya en este paisaje asistimos a saltos de técnica, a incoherencias técnicas sorprendentes. Hasta ahora veníamos viendo unos paisajes donde dominaba la pincelada divisionista, esta teselada como de mosaico. Ahora eso persiste un poco en el agua, pero en cambio el cielo, ¿cómo es el cielo? El cielo es un cielo cesaniano, es un cielo con esa pincelada orientada a base como de una labor de patchwork, de retazos superpuestos, como de remiendos, que es característica del Cézanne de a partir de los años 80. De este modo va a ir combinando diferentes técnicas, la neoimpresionista o la divisionista más o menos interpretada libremente de Serra-y-Signac, con la influencia de Cézanne, con el sintetismo gauguiniano, con ese modo de presentar los colores en áreas planas y luego más o menos contornearlos en más oscuro, y a veces también naturalmente con la influencia de Van Gogh, que va a ser muy pronunciada, como veremos enseguida. Otra visión del Palacio de Westminster, de Thames at Westminster Bridge, donde el Támesis, donde el Big Ben, de una manera muy clásica, se empareja con una farola de gas, que es casi un símbolo de estas mezclas, de estas combinaciones, de estas fusiones de toda la serie londinense entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? La Torre del Reloj, que aunque es un edificio moderno, pero es un edificio neogótico, ¿no? Saben ustedes que el Palacio de Westminster, luego lo veremos, fue destruido por el fuego en el año 34. Luego veremos las pinturas en que se representa eso. Y cuando se reconstruyó, cuando se hizo el concurso de su reconstrucción, se consideró el hacer un edificio en un estilo neoclásico. Pero se consideró, mediados del siglo XIX, que el estilo neoclásico estaba asociado a los edificios franceses de la Revolución y a los edificios americanos de la Revolución Americana, y que era un estilo demasiado, políticamente, demasiado de izquierdas.
Entonces se escogió el estilo gótico para expresar, para plasmar los valores conservadores de la tradición de la monarquía británica. Entonces, aunque la Torre del Reloj, el Big Ben, sea un edificio moderno, pero expresa las esencias de la tradición británica, supuestamente. Y entonces el contraponerlo con una farola de gas de las últimas generaciones, pues hay algo de paradójico. Al fondo aparece una montaña mágica que a veces se ha sugerido que es una visión fantástica, porque claro, toda la serie londinense de Derain es tan irreal y tan psicodélica, como digo, que a veces los intérpretes han tendido a pensar que Derain inventaba las cosas, pero en realidad corresponde de nuevo, como en la vista del Thyssen, a la silueta de las torres de Whitehall Court en el horizonte. La vista más audaz, no una de las más audaces, sino la vista más audaz, sin duda, de las Houses of Parliament y la que más se desmarca del precedente monetiano, porque es absolutamente antinaturalista en su distribución de los colores, es esta visión de las Houses of Parliament desde el puente de Westminster, las casas del Parlamento, las cámaras del Parlamento desde el puente de Westminster, o sea, muy cerca. El puente reducido a un trazo esquemático casi kandinskiano. Estamos en el umbral del origen de la abstracción kandinskiana, ¿no? Cuando utiliza el negro para dar unos trazos fundamentales y luego esa ensoñación cromática de las fachadas que hacen palidecer a las fachadas monetianas de la Catedral de Rouen, en el sentido de su desapego con respecto a la realidad. En 1916, Hermann Bahr, en un libro titulado Expresionismo, contraponía lo que había sido el impresionismo a lo que era la nueva pintura expresionista. Y lo que Bahr, el alemán Bahr, decía allí vale para entender la contraposición entre Derain y Monet. Decía Bahr que el impresionismo podía permitirse libertades subjetivas, pero siempre inspiradas en las sensaciones exteriores, en la visión exterior. El impresionista refina sus sensaciones exteriores o plasma resonancias de las sensaciones exteriores. El expresionista, decía Bahr, actúa desde una visión interior. Entonces produce la realidad, no se limita a percibirla, la inventa, en cierto sentido. El impresionista, decía Bahr, mira a la realidad, aunque sea con los ojos entornados, aunque sea entreviendo la realidad borrosa entre las pestañas. El expresionista vuelve la espalda, crea dejando de mirar a la realidad por un momento y mirando dentro de sí para alumbrar estas visiones radicalmente nuevas. Y bueno, si hay un precedente del expresionismo en general en la pintura del siglo XX, es esto, ¿no? Hay este paroxismo de rojos y de amarillos. Por mucho que imaginemos una fachada de Westminster a pleno sol, que es lo que supongo que representa esto, no podríamos imaginar nunca una arquitectura tan transfigurada, tan, ¿cómo diría?, derretida, transustanciada por la luz. Bueno, Westminster queda en un segundo término. Dejamos atrás Westminster y nos vamos aunque Westminster sigue estando allá al fondo, ¿no? Pero nuestra atención se centra ahora en Hungerford Bridge, a Charing Cross, el puente de Charing Cross, que es un momento. El grupo de pinturas de Westminster son pinturas dedicadas a lo clásico, dedicadas al monumento más evidente en las orillas del Támesis, que es el Palacio de Westminster. Ahora, en Charing Cross, nos enfrentamos ya al conflicto entre lo antiguo y lo moderno. El puente de Hungerford que domina la composición aquí es un puente completamente moderno, de acero, con esta estructura en X que él plasma con los trazos rojos, estas aspas de acero que él marca con gruesos trazos en rojo.
Bueno, a la izquierda hay un edificio, la Lion Brewery, desaparecida en 1949, y debajo instalaciones industriales, digamos, o comerciales. Es una zona de carga-descarga con una escalinata y unas barcas, las barcazas o las barcas más ligeras, amarradas, abarloadas ahí. Se supone, aunque no está muy claro, porque la pintura no es naturalista, claro, que la marea ha bajado y ha dejado seguramente una zona descubierta donde las barcas pueden descansar, porque advertimos una pendiente ahí, ¿no? Entonces, puede ser que, aunque el rojo no todo es zona de orilla, también cubre el agua, pero en esa zona detectamos una orilla descubierta. Hay, bueno, todos los signos de carácter industrial de la orilla sur del Támesis, contrastados contra la silueta de Westminster que ha quedado ya al fondo. O sea, lo que está diciendo Deren es: ahora cambio el punto de vista y les muestro una ciudad fundamentalmente comercial e industrial. Londres es la ciudad más avanzada comercial e industrialmente del mundo en ese momento. Se decía que el tráfico en el Támesis en estos años, el tráfico fluvial era tal que se podía cruzar el Támesis por cualquier sitio sin caerse al agua, saltando de barco en barco, ¿no? La densidad del tráfico enorme del Támesis, la humareda que se desprende de sus orillas, la frenética actividad comercial e industrial. Ese tráfago se traduce también en un lío de facturas, de técnicas pictóricas, porque aquí empezamos a ver mezcladas una factura, por ejemplo, más plana, arriba, en la visión del fondo de la silueta del skyline, y también en este primer término, que es más gauguiniano, pero la otra mitad, la mitad de la derecha, está todavía pintada con la pincelada impresionista. O sea que es un collage, es un patchwork como pintado por distintos pintores, o como pintado en distintos momentos del pintor. Deren cultiva deliberadamente como esta incoherencia estilística. Ella forma parte de este talante wild, de este talante salvaje, de este talante de fiera. Si uno es verdaderamente salvaje, no puede ser ni siquiera coherente en sus presupuestos salvajes. Tiene que inducir un cierto regreso al caos. Tiene que haber un cierto componente de caos controlado en la pintura. Y es paradójico que para eso se haya escogido Londres. Hay una carta de Deren en la que escribe a Matisse el 8 de marzo de 1906, le dice: odio el espíritu inglés, triste, hipócrita y burlón. Todo aquí está muerto. En un restaurante lleno de gente no oyes nada. Bueno, es paradójico que para darse este walk on the wild side, este paseo por el lado salvaje, escogiera la que él consideraba, como muchos franceses, la ciudad más aburrida, más amuermada, más hipócrita, más sosegada, menos excitante del mundo, ¿no? Hay como un deseo deliberado de paradoja, ¿no? Bueno, Victoria Embankment es de nuevo un cuadro sorprendente, un cuadro chocante. Perdón, antes el puente de Charing Cross. Esto es el puente de Charing Cross, con una vista. Ahora estamos más lejos de Hungerford Bridge a Charing Cross, estamos más lejos del puente, y también está más lejos la visión del fondo, que sigue siendo Westminster en verde y Whitehall Court a la derecha. De nuevo, en el puente predomina lo industrial. Hay dos trenes, uno a cada extremo del puente, con dos humaredas. Pero igual que en el cuadro de El Thyssen, hay este efecto por el cual es como si el cielo y el agua comprimieran la ciudad hasta dejarla convertida en simplemente una cinta en el horizonte.
hay un mensaje implícito que veremos al final en algunas de estas pinturas, un mensaje latente que parece decir todo esto, los avatares de lo antiguo y lo moderno, de lo noble y lo industrial, de lo burgués y lo proletario, está muy bien, es muy interesante, pero al final la ciudad y lo humano no es nada en el panorama cósmico. O sea, al final el cielo y la tierra, o el cielo y el agua, mandan mucho más y pictóricamente son también elementos dominantes sobre todo lo que la ciudad es. El cielo particularmente es un drama gozoso, ¿no? Con esa especie de combate entre colores dispares, que supongo que representa simplemente la intensidad del sol entre las nubes, el drama del sol entre las nubes, pero que se convierte en un arco iris, ¿no? De azules, amarillos, intensos, rojos, verdes, azules. Para apreciar la intensidad expresionista de esa visión, basta con compararlo con la visión completamente clásica y sage, como dicen en francés, de Pissarro. Es improbable que Derain conociera este cuadro de Pissarro de 1890, que como verán, representa bastante el mismo paisaje, ¿no? Es el puente de Charing Cross en primer lugar, y detrás, aunque aquí se ve mucho más nítidamente, Westminster y Whitehall Court en particular, se ve mucho mejor aquí su silueta que en la confusa masa esa azulada de... Fíjense, bueno, lo que va de un pintor a otro, estando los dos bajo la influencia neoimpresionista, compartiendo los dos muchas referencias, lo que va de una sensibilidad a otra. De qué manera tan sutil se expresa ese drama del cielo con los amarillos y los azules, de una manera muy lírica, muy suavizada en Pissarro, y cómo se expresa en Derain. Ahora sí, vamos con el Victoria Embankment, que es contiguo a Charing Cross. Ese es el puente de Hungerford en Charing Cross, y Victoria Embankment es esta carretera contigua al río. Victoria Embankment es, bueno, esta es una foto de en torno a 1930, es bastante posterior, pero Victoria Embankment es una orilla del Támesis que se adecenta en la década de 1860 sobre terrenos ganados al río y reemplazando un montón de casas, de edificaciones, de pequeños muelles que eran un caos y una fuente de suciedad, de miseria, de enfermedad y de todo. Mediante una hazaña de ingeniería, es hacer una especie de avenida que alivie el tráfico por ese sector y además introduciendo sistemas modernos de, ¿cómo se dice?, de desagües, de cloacas modernas en toda la zona. Victoria Embankment fue una obra modélica de la ingeniería de la época victoriana, del Londres victoriano. Aquí lo tenemos atravesado, surcado por los autobuses de 2 pisos. Esa fotografía es, yo creo, muy conveniente para entender esta pintura un poco desquiciada de Derain, del mismo lugar, donde se justaponen distintos puntos de vista. Derain combina perspectivas distintas con muchísima franqueza, una perspectiva elevada sobre lo que tenemos en la misma carretera de Victoria Embankment y una perspectiva en plano del fondo del skyline, y una visión que a mí me recuerda lo que veíamos el otro día, lo que hablamos de los bulevares de París, cuando comparábamos los bulevares de Pissarro con el bulevar de Munch, por ejemplo. Hay esa visión de la carretera como una vía de aceleración, por donde, bueno, el flujo de vehículos cobra una intensidad, un dinamismo ya casi futurista. Y piensen que, excepto uno, los demás son vehículos de caballos todavía, pero da la sensación de que es una pista de carreras. Hay una intensidad en esa curva que va a condicionar mucho la pintura impresionista alemana de la década siguiente. Se va a inspirar mucho en esta visión
de esa tremenda curva. O sea que, de nuevo, al fondo tenemos una visión sosegada, monumental, de un grandioso decorado, un magnífico decorado. Pero en primer término lo que tenemos es la energía, el dinamismo, la aceleración de la ciudad moderna, ¿no? En esa curva que crea una tensión. La tensión está como limitada por el puente. El puente es como un dique para que eso no haga saltar toda la ciudad. Formalmente, la visión de la curva tiene mucho que ver con la estampa japonesa y hay un eslabón ahí que ha mediado, que es Van Gogh. No me cabe ninguna duda. Esta visión del canal del Ródano con las lavanderas es, yo no sé si lo vio Derain, esta pintura es muy difícil de establecer que vio, aunque se vio bastante pintura de Van Gogh en los años 90 en París, pero es muy difícil establecer qué vio con precisión, pero si no es esto algo equivalente, tiene esa intensidad, ¿no? Fíjense que igual que en el Derain, aquí el horizonte está muy elevado y hay el efecto de que la ciudad, la perspectiva está comprimida sobre la franja superior, ¿no? Por ese fleje que es la curva del canal en este caso. Y en este caso, aunque no hay barcas, naturalmente, que representen esa aceleración, pero los trazos del agua en el río hacen ese efecto también de movimiento, ¿no? Vamos a abandonar Hungerford Bridge y Charing Cross y esta contraposición de lo antiguo y lo moderno y vamos a ir con otro grupo más sosegado, que es como podría llamarse un interludio pastoral, un grupo de pinturas de calles, paseos y muelles, aunque también hay un componente industrial y moderno en él. La imagen más pastoral es esta primera, de Hyde Park. Es la imagen más extraña de toda la serie porque es la única vista de todas las que pintó en Londres que no tiene nada que ver con el río, que está lejos fuera del río, ¿no? Porque, por lo demás, el río es la columna vertebral de la serie de pinturas de Derain. Esta es una de las dos pinturas de la serie que no muestra vistas del Támesis. La inspiración, bueno, está mezclada de la influencia gauguiniana de los discípulos de Gauguin, los Navy, Vuillard, Maurice Denis, pero también hay un componente que me interesa destacar, van Goghiano, un fuerte componente van Goghiano. Van Gogh había apelado a esta perspectiva muy acelerada, vertiginosa, y en primer término a una figura que más o menos nos afronta o nos sale al encuentro, y es un esquema que está evocado, por lo menos aquí, aunque también en la pintura de Derain tiene un papel el arabesco, curvilíneo, esa cosa más amable, más bucólica, menos tensa, que procede más de la pintura de Gauguin y de sus epígonos, como digo, de los parques, de los jardines de Vuillard, de Maurice Denis. Podía haber traído más ejemplos, pero no quería, en fin, abrumar excesivamente referencias a eso, ¿no? Es un mundo femenino. Derain habla mucho de las mujeres inglesas, de lo bellas que son y de lo unapproachable, de lo inaccesibles que son, ¿no? Y de lo pálidas que son, y de lo remotas que son. Y esa imagen, esa visión de las delicadas e inaccesibles demoiselles londinenses es un poco la que representa aquí, ¿no? Con un cierto sentido del humor, con un cierto espíritu caricaturesco que también tiene que ver con Vuillard y con Bonnard, porque, pues fíjense, el perro, ¿no? Las siluetas, los niños, todo esto tiene un componente de broma, de juego, que no es infrecuente en la pintura de Derain de Londres cuando aparecen las figuras. En este interludio pastoral hay naturalmente, la pintura anterior de Van Gogh, no lo he dicho, es el puente de Tranquetaille, que es una pintura pintada en Arles en 1888. Estas son pinturas también, como la de Van Gogh, de muelles. El Victoria Embankment, la misma avenida junto al río que veíamos antes, pero aquí vista más de cerca,
prestando más atención a las figuras plasmadas en ese espíritu caricaturesco, ¿no? Esta otra escena, más mezclada de paseo y de escena laboriosa de los trabajadores de los muelles, las orillas del Támesis, le quai de la Tamise, las plumas, las grúas, el tráfico, hay una locomotora ahí en verde, y luego las figuras de los trabajadores, el carro y esta pareja también humorística, caricaturesca, de la figura que arrastra a un niño que quiere pararse y que señala el caballo, ¿no? El niño llevado a rastras. Probablemente el puente del fondo es el puente de Southwark. Y si fuera Southwark, sería muy interesante porque querría decir que Derain, a lo largo de su serie de pinturas londinenses, ha pintado todos los puentes de Londres de la época sistemáticamente, desde Westminster Bridge en el oeste hasta Tower Bridge en el este, el cual veremos enseguida. Una de las pinturas más interesantes de figuras es Regent Street, que tiene un carácter muy distinto, en principio, de estas otras vistas de los muelles. Es una vista también como la de Hyde Park, alejada del río. Regent Street, saben que era y sigue siendo la calle del gran comercio, la calle de las mejores tiendas. Al fondo se entrevé, este es Regent Street en una foto de la época, ¿no? Al fondo se ve tanto en la foto como en la pintura la curva, el quadrant de Regent Street, porque saben que Regent Street gira, porque primero iba a haber ahí una plaza y luego se cambió, y es una calle muy, muy rara y muy divertida y muy espléndida, ¿no? Y el punto de vista sobre el tráfago urbano es muy interesante aquí porque ya no es mediante una perspectiva elevada o oblicua o distanciada, sino que nos pone en el medio del lío, como si estuviéramos amenazados de ser atropellados por el tráfico, ¿no? Estamos en medio del tráfico, con los carruajes de caballos, con un ómnibus, con los caballos, las bicicletas y hasta un hombre sándwich, que era una cosa característica y exclusiva de Londres en aquel momento, y es una figura que añade en último momento Derain, probablemente porque necesitaba un soporte en este lado, ¿no? para este panorama del tráfago urbano. Es una visión del Londres furiosamente moderno, pero no precisamente industrial o trabajador, sino el Londres del ocio. Esta visión desde dentro, del tráfico que se nos viene encima, tiene que ver, conecta con algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero sí en otras charlas, que es la influencia de Munch, la venida de Cristianía, con la gente viniéndose hacia el pintor, o la pintura de Kirchner, las imágenes de Berlín después, donde también tenemos una visión pie a tierra de la intensidad del tráfico urbano. Vemos venir a la multitud hacia nosotros en medio de la calle, ¿no? En fin, una sección importante, casi diría central, de la serie londinense de Derain es lo que va de Waterloo Bridge a London Bridge. Y en ella está en el centro nuestra pintura, de la que hemos hablado un poco al principio. En todas estas pinturas, en muchas de ellas aparece Waterloo Bridge al fondo. Por ejemplo, aquí, en esta pintura a las orillas del Támesis, de la Kunsthaus de Zúrich, el puente de fondo es probablemente Waterloo Bridge, aunque el lugar no ha sido identificado con claridad. Hay un contraste violento entre el primer término de esas figuras, que son trabajadores de los muelles, y la visión irreal, fabulosa, en la que el cielo se rasga como si fuera a aparecer San Pedro, ¿no? Como en vísperas de una aparición sobrenatural, con esos rayos de luz rosada en medio del azul, que contrasta extremadamente con la realidad pues baja del primer término, ¿no? Aquí está nuestra pintura. Ya he descrito un poco el recorrido que hace
que hace Derain, pues colapsando, fundiendo, nivelando los distintos tipos de Londres que él ha visitado, que él ha recorrido, pero la sitúo aquí para verla en la cadena de vistas de Londres. Hay esta otra vista de Waterloo Bridge, donde Waterloo Bridge aparece desde otro punto de vista con la Catedral de San Pablo al fondo. Y la Catedral de San Pablo, a su vez, va a ser la protagonista de otras visiones. Aquí, de nuevo, pues hay un agua dominada por el puntillismo y un cielo, en cambio, pintado con una pincelada cesaniana, conviviendo pues, maneras muy distintas de pintar. De nuevo, aquí, en Blackfriars Bridge, las torres de la catedral, la cúpula y las torres de la Catedral de San Pablo se ven de lejos a través de Blackfriars. De nuevo juega Derain con esta juxtaposición entre un primer término enorme y una visión lejana muy real, que es un contraste muy, ¿saben de quién? De Degas, que amaba presentar sus palcos, el borde del palco en primer término, las cabezas de los músicos en primer término y luego las bailarinas allí en escena como más ideales y fantásticas e irreales en la lejanía. Ese esquema de contraste es mucho el de Derain. En esta serie, bueno, pues nos vamos aproximando a la Catedral de San Pablo. Esta es una visión desde el Támesis. Es el único cuadro vertical que hace como un corte en sección de Londres, y he traído una fotografía, bueno, que no nos proporciona exactamente el mismo punto de vista. Es una foto de la época que nos da una idea de cómo, bueno, en realidad la catedral está bastante más remota de lo que podría juzgarse, de lo que aparece en Derain, y es como una, bueno, la catedral se cierne sobre buena parte de la ciudad, como dominándola, ¿no? Esto es un poco la zona en la cual está hoy la Tate Modern, el área en la cual se ha construido la Tate Modern. Y finalmente el London Bridge, que es otro de los grandes puentes que escoge Derain pintar en un primer término muy abrupto. Este es su cuadro más famoso de London Bridge. Al fondo, bueno, él pintó una pareja de vistas de London Bridge. London Bridge había sido... era recomendado por el Baedeker, la guía Baedeker de 1907, como una de las grandes atracciones para hacerse idea del Londres moderno y del tráfico en la ciudad. En aquella época pasaban por el puente más de 100.000 personas al día y más de 20.000 vehículos, nada menos. Y para dar esa idea del tráfico, pues fíjense cómo sobrecarga el puente de vehículos y de gente, y también el río de barcazas que cruzan. También en la otra visión del puente de Londres va a haber barcazas. Enfrente está el gran frontón neoclásico del Fishmonger Hall, ahí arriba, de Henry Roberts. Al fondo, la aguja del monumento al Gran Fuego de Londres, y a su derecha la torre truncada de San Magno el Mártir de Christopher Wren. El puente de Londres es una visión muy habitual en las postales de la época. He traído con frecuencia fotos de la época, fotos tópicas, muchas de las cuales se encuentran simplemente en Internet, porque en realidad, con todo lo psicodélica que sea la visión, el recorrido de Derain, su recorrido topográfico no puede ser más banal, en el sentido de que es el recorrido típico de un turista del momento. Como si él hubiera querido reinterpretar la peregrinación típica de un turista, recorrer los lugares más frecuentados por los turistas, ¿no? Él dice en un momento que se trataba para él de hacer en esta serie londinenses algo más que fotografías en color. Y cuando dice eso, que él quiere hacer, dice literalmente en francés, de faire de la Tamise autre chose que de fotografías en couleur. O sea, quiero hacer del Támesis algo distinto que fotografías en color. Pues está traicionando que su origen son un poco las postales, que está partiendo las postales para con esas vistas hacer algo distinto. Bueno, pues las postales nos enseñan muchas veces cosas sobre
la pintura de Derain. Por ejemplo, el punto de vista es muy parecido, extremadamente parecido, casi desde la misma altura. Se ven los arcos, los 5 arcos ovalados del puente de Londres, poderosos muros de granito. También aquí, bueno, están distribuidos casi igual. La única diferencia es que aquí es como si el puente estuviera fracturado. El puente está quebrado. Se ha tomado con la perspectiva una libertad fundamental. El puente tiene en la fotografía una continuidad que él ha quebrado aquí, ¿no? La otra visión del puente es simétrica y tiene muchos elementos en común, porque también aparecen en el otro cuadro del puente igual un remolcador en negro y azul, una barcaza, el extremo, la cola de una barcaza, y el mismo tráfico intenso por arriba, ¿no? Son dos visiones como complementarias. En fin, para terminar con esta serie de esta zona central de Londres, cerca de London Bridge, tenemos estas dos barcazas, que es una visión que a mí de nuevo me devuelve a Van Gogh. Durante mucho tiempo se creyó que era una vista del Sena, y han sido recientemente, cuando los cuadernos de apuntes descubiertos nos han revelado que era una vista de Londres, probablemente tomada desde London Bridge. Ahora, la inspiración del cuadro está evidentemente para mí en un cuadro, por cierto, del que Van Gogh hizo nada menos que 3 versiones, o sea que era un tema que le importaba mucho, y un dibujo estupendo. Y lo que ha hecho, bueno, la audacia de Van Gogh es enorme, porque sobre un fondo de verde veronés que cubre todo, no hay horizonte, ¿no? Se plantan las barcas en esa perspectiva tan dudosa, y lo que ha hecho Derain es levantar todavía más el plano del agua, o sea, hacer más plana, más en picado la visión, extremar las características del cuadro de Van Gogh, pero quizás sin modificar sus presupuestos fundamentales. El planteamiento fundamental sigue siendo el mismo, ¿no? Es fácil ir más allá cuando se sabe por dónde ir. Y Van Gogh, yo creo que, aunque no siempre se le mencione, porque se habla de Monet mucho y se habla de Signac y se habla de Matisse, es en realidad la influencia más persistente, más importante en Derain, como en su colega Vlaminck en estos años del fauvismo, y particularmente en la serie londinense. Nuestra penúltima sección, ya voy acabando, es una sección de Londres que se llama, del Támesis, que se llama The Pool of London. The Pool of London es un tramo del Támesis cerca de Tower Bridge. Tower Bridge es el puente de la Torre, eso que está ahí al fondo. Allí se ve a la izquierda la Torre de Londres, se asoma, y en el centro, arriba de todo, el puente de la Torre, ¿no? Bueno, pues The Pool of London fue, desde mucho tiempo atrás, como el corazón del puerto de Londres. La zona donde, por ejemplo, los barcos pasaban la aduana, lo que se llamaban los legal quays, los muelles legales, donde se efectuaba todo el papeleo de entrada y salida de los barcos. La zona más densamente poblada, más denso tráfico del Támesis. Aquí Derain ha aplicado sus experimentos perspectivos y ha extendido como pasaba en las barcazas, los planos. Puede trabajar con una zona de color más o menos uniforme, en este caso pues amarilla, ¿no? del agua transformada por el sol, y sembrar sobre ella las barcas y las humaredas. Bueno, pintó 6 vistas de Pool of London con el puente de la Torre al fondo, y se darán cuenta de lo coherente que son estas subseries, estos grupos. Bueno, esto es una fotografía posterior, naturalmente, pero que, bueno, viene aquí para darnos una idea primero de lo que hay de realidad en el enfoque de Derain, y cómo también ese tipo de enfoque con la torre muy elevada al fondo, ese tipo de encuadre, y en primer término la actividad industrial y los barcos, la masa de los barcos, se sigue utilizando en la fotografía, en las fotografías del Londres de hoy día.
es lo que hace Derain, por ejemplo, en esta otra vista. El puerto aquí parece más en reposo, parece que ha concluido la jornada, los barcos están abarloados, no hay mucha actividad salvo un remolcador por en medio. Es un cuadro como inconcluso. A la derecha hay una línea verde que parece un mástil sin concluir y el cuadro está sin acabar de pintar por ese lado. Es un cuadro más simplificado y como menos trabajado de factura, pero hay otros, hay como variaciones sobre este motivo, hay hasta, como digo, 6 variaciones, de las cuales aquí tenemos 5, creo. De nuevo, de los barcos en primer término y el puente de la torre en último término. Esta es muy famosa, se llama The Pool of London, precisamente, y aparece esa juxtaposición de puntos de vista casi incompatibles, ¿no? El punto de vista muy empicado del primer término, del enorme barco, y al fondo, y como relegado a esa franja elevada, es la torre, el puente de la torre. Aquí en esta no se ve la Torre de Londres. En algunas se detecta la Torre de Londres al fondo, en otras no. Y la más elaborada, la más compleja de esas visiones es esta, Barcazas en el Támesis, y la que lleva al extremo las tendencias de la serie. De nuevo, el tema de la serie, un poco como en todas las vistas del Támesis, es la contraposición entre lo clásico y lo moderno, lo antiguo y lo nuevo, el pasado monumental de Londres y su presente muy activo. Pero aquí, en esta sección del Pool of London y el puente de la torre, hay un predominio abrumador de lo industrial sobre lo demás, ¿no? Todo lo que tenemos en primer término, las estructuras de acero, las grúas, los mástiles, las barcazas, todo nos habla de ese incesante ritmo industrial, trabajo industrial. Lo que pasa por encima es el ferrocarril, de nuevo, que ya hemos visto que había vislumbres del ferrocarril en varios. Hay una locomotora verde por encima de este puente de acero que es el Cannon Street Railway Bridge. Luego está el London Bridge y al final, el más antiguo, es como una visión hacia el pasado, el Tower Bridge a lo lejos. Pero lo que domina el paisaje es eso, la locomotora, el puente de acero, las barcazas, las grúas, toda esa actividad. Y ya el epílogo, y ya terminamos. El énfasis fundamental en la visión que los comisarios de la exposición del Instituto Courtauld dieron de la serie londinense de Derain, y que yo un poco he reconstruido aquí con otros comentarios, aludiendo también a sus fuentes, cosa que no hacen en la exposición del Instituto Courtauld, es un énfasis topográfico, es mostrarnos cómo fue la visita, el recorrido visual, imaginario, la peregrinación de Derain a Londres. Cómo es el Londres de Derain, reconstruirlo sobre el terreno, localizar sus escenarios. Pero la pintura de Derain, la serie londinense de Derain, no es solo una serie de postales interpretadas a lo psicodélico. No es solamente una visita fantaseada, quizá post facto, quizá semanas después, quizá entre las paredes del estudio parisiense, con colores antinaturalistas, con los colores de la pintura Fauve. Es algo más y tiene otro importe y otras aspiraciones. Cuando en una de las cartas escritas desde Londres por Derain a su amigo Matisse, le dice en un momento que él, aunque admira, por mucho que admire las vistas de Monet, se propone plasmar en sus cuadros algo que va más allá de las impresiones fugitivas que Monet ha plasmado. Y le dice, algo fijo, eterno y absoluto. Es decir, que hay una visión, como una visión trascendente, y casi diría sobrenatural, que Derain se ha propuesto
plasmar en sus vistas de Londres, más allá de la anécdota, como digo, de la interpretación fantasiosa de la topografía urbana. De eso tenemos evidencia en algunas de las últimas pinturas de la serie, de las que se suelen considerar las últimas, donde la ciudad, por así decir, se evapora, desaparece. Por ejemplo, en las velas rojas, que me podrán decir, bueno, es un paisaje de cualquier parte. No, está documentado por los apuntes como parte de la serie de Londres. Está pintado quizá en un lugar más abajo, más avanzado del estuario del Támesis. De manera que la ciudad ya queda, en un último término, permanece como latente, invisible. Y lo que queda en primer término es el cielo y el agua, que eran, por otra parte, los protagonistas también de la serie londinense. Las velas rojas no son del todo. A veces ponemos o creemos que la fantasía está precisamente donde menos está. Las velas rojas son un elemento realista del paisaje, porque cierto tipo de barcazas de vela que surcaban el curso del Támesis, el estuario del Támesis, llevaban efectivamente velas rojas como estas. Eran una estampa familiar de la vida laboral del río. Pero, naturalmente, la escena no tiene ya el aire de una de estas escenas de tráfago industrial, sino que es como un idilio, como una especie de retorno a los paisajes de Collioure, de nuevo la idea de la pastoral, de la reconciliación con la naturaleza, la idea de la naturaleza como absolutamente dominante sobre la obra humana, porque la vela, la hermosa vela, va a merced de los elementos, se mueve entre el aire y el agua y casi forma parte de los elementos naturales. Otra de estas últimas pinturas enigmáticas de la serie londinense, que nunca se delataría como londinense si no fuera por los cuadernos de apuntes, es esta Efectos de la luz del sol sobre el agua. Está arraigado en la experiencia de Londres. Hemos visto que en la experiencia de Londres el drama de las nubes, del sol abriéndose paso entre las nubes, era muy importante. Lo que pasa es que aquí eso es el único elemento importante, el elemento central, lo que sucede en el cielo y su reflejo en el agua. Durante su viaje a Londres, Derain no se limitó a recorrer el Támesis y a tomar apuntes o a pintar quizá del natural desde los puentes o desde las orillas del Támesis. También visitó los museos. Le fascinó el arte primitivo, que por cierto tendría inmediatamente una importancia enorme, una influencia enorme, ejercería una influencia enorme sobre su obra escultórica y pictórica, inmediatamente después a su regreso a Francia. Le impresionó la obra de Rembrandt, para nuestra sorpresa, porque no hay posiblemente nada más alejado de las tinieblas rembrandtianas que esta intensidad fauve del Derain londinense, pero le impresionó sobre todo Rembrandt. Y le impresionó un tercer artista, como es natural, tenía que impresionarle, que es probablemente el más grande pintor británico que haya habido, Turner. Sobre Turner escribió a Vlaminck y a Matisse con entusiasmo sobre los Turner que había visto en los museos londinenses en su primera visita en marzo de 1906. Es imperativo, il faut absolument, es imperativo que salgamos del círculo en que los realistas nos han atrapado. Y al día siguiente le escribía a Matisse: Turner nos autoriza a crear formas aparte de los objetos aceptados convencionalmente como reales. O sea, lo real es un asunto de convenu, de convención, de acuerdo casi social. Más allá de eso, Turner nos revela unas formas distintas, formas que son antinaturales o sobrenaturales. Ese Turner está presente en pinturas como esta, el Turner de los cielos, del drama solar, de las armonías del sol y las nubes, de esa épica apasionada del sol y las nubes, por ejemplo, en el famoso The Fighting Temeraire, Tagged to Her Last Birth to be Broken Up, de 1838, que es
el Temeraire, que era un famoso buque de guerra que había combatido en Trafalgar, un buque legendario, conducido para ser desguazado. O sea, el último viaje, el melancólico viaje de este barco heroico, de este buque heroico, para ir a morir, ¿no? Que representa simbólicamente Turner con ese prodigioso, grandioso, magnífico ocaso. Es el ocaso de un astro, el ponerse del sol, de las glorias militares, navales británicas, las de Trafalgar, las de Nelson. El Temeraire está expresado, el drama del Temeraire está expresado en ese cielo, que es equiparable a los cielos que Derain trata de crear en sus paisajes londinenses. Pero hay dos pinturas que no pudo ver en Londres Derain y que, sin embargo, a mí me parecen relevantes para la relación entre el Londres de Derain y el Londres de Turner, como un gran precursor de lo que Derain se estaba proponiendo. Son las pinturas famosas del incendio de las Houses of Parliament de 1834. Saben ustedes que en 1834, en octubre de 1834, se incendió el Palacio de Westminster, quedó devastado en su mayor parte, y aquel fue un espectáculo al que acudieron muchísimos londinenses. Entre ellos estuvo Turner tomando apuntes, y él luego plasmó hay dos pinturas fundamentalmente, una en el Museo de Filadelfia y otra en el Museo de Cleveland, esta en el Museo de Filadelfia, la siguiente en el Museo de Cleveland, donde se describe ese incendio con esa retórica apasionada, romántica, grandilocuente de la pintura de Turner, pero prodigiosamente eficaz. El puente de Westminster ha sido aumentado de escala enormemente y al fondo aparecen las siluetas de las torres de Westminster entre las llamas en un fabuloso apocalipsis, que es pues el más grandioso espectáculo. El fin del mundo como obra de arte, ¿no? El fin del mundo convertido en espectáculo estético. Solamente a un pintor como Turner, a un pintor de lo sublime, a un pintor del caos, a un pintor apasionadamente nostálgico del caos, a un pintor de las catástrofes, de los aludes, de las cataratas, de las tempestades en el mar, podía apasionarle, como le apasionó este pequeño apocalipsis urbano. Todavía más imponente quizá es la gigantesca llamarada del Palacio de Westminster, con la silueta del puente con la que empezábamos y vamos a terminar, que es, bueno, como el drama del sol, ese drama que él suele representar del sol con las nubes, pero multiplicado, llevado hasta su máxima expresión, ¿no? En las imágenes del incendio de las Houses of Parliament de Turner resuena la tradición, la leyenda de las ciudades condenadas por el fuego celeste, de las ciudades que perecen en una conflagración de dimensiones cósmicas, desde el incendio de Troya, que el propio Turner había pintado, hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego celeste. Los temas de la pintura de siempre, de acuerdo con los cuales una tormenta de fuego, una tormenta por orden divina, en el caso de Sodoma y Gomorra, destruye una ciudad, pone punto final a la corrupción, al pecado, a la pecaminosidad babilónica de la ciudad. La ciudad es el escenario apropiado para un apocalipsis. A eso estamos habituados por la épica griega y por la Biblia. Pues bien, Turner busca reescenificar esas historias bíblicas y homéricas en lo que está viendo de las Houses of Parliament. Todo eso late, a mi modo de ver, en nuestra visión de Londres, en esta visión del puente de Waterloo, con Whitehall Court, con Westminster al fondo. ¿No es también esa lluvia luminosa, amarilla, una especie de fuego celeste? ¿No está el sol, no tiene el sol ese aspecto al mismo tiempo, ¿cómo diría?, fabuloso y terrorífico?
sublime, porque todo lo sublime es fabuloso y terrorífico a la vez. En otras pinturas de Turner, esa irradiación que es misteriosa, que es mágica, que es malsana, también de las pinturas del Palacio de Westminster que hemos visto ya, y que tiene una dimensión casi mística. Fíjense cómo Delaunay, en el mismo año en que Derain está interpretando así Londres, Delaunay está experimentando con esa idea del sol como fuente de energía casi mística en un plano más abstracto. Es el mismo sol de anillos concéntricos casi que tenemos en Derain. Derain y Delaunay no conocieron estos trabajos en aquel momento, pero están íntimamente emparentados. Bueno, pero el último eslabón para esta experiencia del fuego celeste, de esta especie de apocalipsis urbano que Derain nos ha representado, al final no es otro sino de nuevo Van Gogh, el gran inspirador directo de Derain, quien incesantemente en Arles no ha dejado de rendir culto al sol de esta forma hiperbólica, exagerada, presentándolo en el centro de las pinturas suyas que tienen un componente religioso latente más obvio. El sembrador, ya saben, es una metáfora bíblica que él ha tomado de Millet, de las estampas bíblicas de Millet, y aquí se presenta casi como un sustituto de la deidad, de la divinidad. Y la vibración amarilla que cubre toda la franja del horizonte es la vida de la que el sol concede a las criaturas. Hay un pasaje de Van Gogh en sus cartas de Arles donde le dice a su hermano: he terminado creyendo, haciéndome mi propia cosmogonía aquí en el sur, y he pensado que hay un Dios que es el sol de aquí, el gran sol poderoso del Midi, del mediodía, y un diablo que es el Mistral, el viento intenso, enloquecedor, que sopla de vez en cuando y que le impide trabajar. Hay un Dios y un diablo, y el Dios es el sol. En los huertos de los olivos, donde también late el sacrificio de Getsemaní, sobre ellos también irradia ese sol divino, esa divinidad sol. O en los paisajes tomados desde la ventana del asilo de San Remy, donde el sol aparece unido a un recinto simbólico donde trabajará el segador, y que es un símbolo confesado por Van Gogh de la muerte que él presiente y que se avecina. A través de estas imágenes de Van Gogh, imágenes de energía creadora y destructora a la vez, de energía dadora de vida y energía aniquiladora tal vez, Derain plasmó sobre Londres una visión a la vez, diríamos, delirante, esperanzada y apocalíptica de la ciudad moderna. Muchas gracias.